Hola mis amigos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Una nueva edición de la Red Goleta por Red Gol y en esta ocasión con un amigo muy especial, un hombre de la casa, que siempre por lo general lo troleamos un poco diciéndole que el amigo es el hermano perdido de Coque Evia, pero con mucho cariño. Pero para entrar en confianza, Rodrigo Caguas, psicólogo deportivo, psicólogo de profesión, especialista en los deportes, no solamente deportes, sino que en los deportes. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros acá en la Red Goleta de Record. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Pablo por la invitación. Feliz de estar nuevamente con ustedes, pues. Te reía, porque con el tema del Coque, ¿ah? Te bautizamos hace un tiempo así, pero estuvo bien, está bien. Así Oye, es, sí, Rodri, sí. mira, hay muchos temas que conversar, pero nos vamos a enfocar en uno muy especial que ha llevado este último tiempo la vanguardia, creo yo, en el tema mental, psicológico, con relación a nuestro país. Porque es este tema de la probable o no clasificación de Chile por secretaría a una Copa Mundial como es el Mundial de Qatar. Pero el tema puntual de todo esto lo atrapa un jugador como Byron Castillo. Y yo quiero ir a la psicología de Byron Castillo y quiero apelar a lo tuyo porque ¿cómo podemos evaluar, por ejemplo, el lenguaje verbal y no verbal de Byron Castillo en la escena del fin de semana cuando pide que lo saquen, lo pide que lo saquen del partido de Barcelona y termina llorando además el compromiso? ¿Cómo ves tú que ha afectado todo esto, Rodrigo? Y esa escena en particular. Mira, yo creo que, bueno, evidentemente lo que podemos observar es que él está con una enorme presión, claramente es una presión no de su club, no de su país, sino que mundial. O sea, de él depende que un equipo asista a un mundial y bien sabemos la importancia que tiene para los equipos, sobre todo en Latinoamérica, que es lejos una de las clasificatorias más complejas, el que un equipo vaya o no vaya y que esté sobre su responsabilidad el tema. Entonces, evidentemente, esta presión yo creo que él eh, obviamente le afecta demasiado y lo vimos el fin de semana que evidentemente le generó una emoción seguramente que no pudo controlar y eso le hace equivocarse, digamos, en algunas acciones durante el juego y algo que jamás, o sea, algo que en realidad muy pocas veces vemos y es que un jugador le pida de manera así como lo estaba solicitando él que pudiera ser reemplazado. Creo que él está bajo una enorme presión y ahí hay una emoción que evidentemente le afecta muchísimo. Y son emociones que están guardadas y que explotan en un momento determinado, quizás no en el momento determinado, pero que explotan ahí en la cancha, en lo que a él más le gusta, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces las emociones, efectivamente, como tú dices, son situaciones que se generan en un momento determinado y que afloran en un momento donde también se junta con algo que a lo mejor no podemos desarrollar en la parte deportiva. Entonces, evidentemente, yo tengo un resultado adverso, me equivoco en un pase, en el caso de él, ¿no es cierto?, que comete el penal, y evidentemente ahí la emoción es cuando se produce de manera más vistosa para todos los que estábamos viendo un poco la situación. Claramente ahí hay un tema que hay que trabajar con él porque indudablemente esto no va a ser un tema que solo va a acabarse ahora, sino que esto probablemente pueda continuar con él. Hay que ayudar a que él aprenda a gestionar bien esta presión y esta emoción que está sintiendo. Hay que ayudarlo, o sea, hay que ayudarlo totalmente y parece que no tuviera la ayuda, ¿eh? Bueno, entiendo que el club habría señalado que él tiene apoyo psicológico, pero es a partir de ahora, o sea, es decir, a partir de este hecho donde aparentemente se habría señalado que tiene apoyo, pero lo interesante es que el jugador a lo mejor, previendo que podía pasar esta situación, no haya solicitado la ayuda con antelación. Mira, te quiero llevar a un punto súper especial que justamente lo acabas de tocar, Rodrigo. ¿Debió ser expuesto a jugar en ese partido? Porque el entrenador dijo que no lo quiso sacar antes del entretiempo y justo lo que dices tú, pum, penal a los 43 y luego pide que lo saquen. O sea, tú que trabajas con un club deportivo como es Cobresal, por ejemplo, no sé, te pongo el caso de Gaete, que en un momento determinado también fue un tema psicológico muy duro a tratar, pero si te pongo, por ejemplo, Gaete pasa por la misma situación. Tú me imagino que habías hecho un trabajo antes con el jugador para decir esto no, esto sí, vean ustedes, usted como director técnico, con Gustavo, vea si lo saca o no, todo el cuento. Pero parece que aquí no hubo un poco de ese trabajo, ¿no? ¿Qué opinas tú con aquello puntual? Claro, evidentemente los profesionales que trabajamos en apoyo hacia el entrenador tenemos que tener la posibilidad siempre de poder comentar y anticiparnos a posibles situaciones que puede enfrentar un jugador. Si eventualmente no, están nuestras posibilidades de poder trabajar con el jugador, espectacular. Y a partir de eso, poder señalarle al cuerpo técnico, oye, ojo con él,
trabajemos de esta forma con él, no lo expongamos en este caso o expongámoslo parcialmente, etcétera. O sea, es decir, nosotros que somos profesionales de apoyo tenemos que tener la capacidad de poder en un momento determinado señalar y anticiparnos sobre todo a situaciones que pueden pasar con todo el conocimiento que tenemos los jugadores, porque esa es la virtud de que estemos nosotros, de alguna forma, es que nosotros le entreguemos al cuerpo técnico la información previa de cosas que pueden suceder y para prever hechos como estos, que lamentablemente se desencadenan. Viendo justamente esa escena, tú no lo habrías expuesto, por lo que te acabo de escuchar más o menos, ¿no? Claro, yo no lo habría expuesto de esa manera, exactamente. Porque es un tema difícil, ¿no? Demasiado difícil de tocar. O sea, yo creo que es un tema en el cual, sobre todo que vamos a entrar en una fase muy aguda del problema, creo que se le va a intensificar su presión. Entonces, evidentemente, y sobre todo porque además la antesala, aquí es muy interesante, en la antesala había habido una declaración de otro club entiendo que del Barcelona, Mira, ahí justamente que te quiero interrumpir porque aquí hay una pregunta muy puntual con relación a esto y que nosotros como Red Bull recogemos siempre las opiniones de la gente, nuestros comentarios y todo lo demás porque han sido tendencia estas noticias desde hace muchos días ya. ¿Qué influencia tienen las redes sociales en este caso? Y te lo pregunto porque el jugador ocupó el Instagram primero para trolear a Chile. Él troleó al fútbol chileno, o sea, al hincha chileno mayormente. Y en un principio, pero después recibió todas las críticas de los chilenos, específicamente de nuestros compatriotas, con relación a aquello, y después se sumaron justamente lo que tú estabas aportando, las declaraciones en contra del Emelec, del capitán uruguayo del Emelec, y además de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que son los dos rivales potentes en contra del Barcelona. Claro, lo que pasa, Paula, ahí es que es muy importante que también parte de los que trabajan alrededor del jugador puedan ayudarlo a que reconozca y que se de alguna forma, que tenga un conocimiento acerca de sí mismo. ¿Por qué? Porque el jugador, evidentemente, si siento que va a haber una enorme presión sobre mí, yo no me puedo exponer de manera como él se expuso a lo mejor en las redes sociales, porque evidentemente se puede generar un efecto boomerang hacia él. Entonces ahí es donde uno también, con el conocimiento que tienen los jugadores y con el autoconocimiento que se supone que ellos tienen que tener, de manejarse adecuadamente frente a situaciones, a lo mejor haberse aislado un poquito en las redes. Ahí tú comentabas, por ejemplo, el caso de Juan Carlos Gaete a propósito de esto. Él, por ejemplo, cuando tuvo la dificultad con Colo-Colo, él cerró su red porque evidentemente se vio como... entonces yo creo que ahí es importante que tengamos claridad con respecto a cuándo las redes nos pueden ayudar en algún caso y cuándo eventualmente pueden no ayudarnos y educar a los jugadores a utilizar adecuadamente las redes. Y después viene, claro, esta declaración del otro jugador que también participa en la Liga Ecuatoriana, como no ayudando mucho, entonces claramente ahí es donde habría que haber asesorado al jugador para que ciertas acciones puedan ayudarlo a resolver el problema y no a intensificar esta situación. Claro, definitivamente no tuvo el apoyo. Estaba más que claro que lo dejaron al libre albedrío en su momento determinado, porque yo creo, y vas a conseguir conmigo, Rodri, que no pensaron nunca que esto iba a escalar tan lejos. ¿Ah? Yo creo que esto no lo sopesaron. Claro, yo creo que evidentemente ellos pensaron que no sé, que a lo mejor no se iba a presentar efectivamente la demanda o que el jugador por ahí no iba a ser tan afectado. Yo creo que ahí es importante siempre estar preparado para todo, porque en esto ya sabemos los que llevamos harto años en el fútbol, pues, Pablo, que muchas de las cosas que suceden eh, se pueden materializar a favor o en contra claramente. Mira, y te llevo justamente nuevamente al tema de las redes sociales, porque acá rescatamos una interacción que tuvimos con la gente del Ecuador y dice, ¿debe cerrar sus cuentas de redes sociales? Aunque ha recibido también muestras de apoyo, específicamente de sus compañeros del equipo de selección, ¿tú crees que debe cerrarla Lo que hoy pasa, por hoy? Pablo, es que en estos casos lo que se ha demostrado es que las redes de apoyo, cuando son de personas desconocidas, no sirven mucho. En cambio, cuando son, en el fondo, personas desconocidas que a uno lo critican, afectan mucho más. Entonces, bajo esa perspectiva, es mucho mejor que cierre sus redes, que reciba el apoyo de los cercanos, de los que son para él significativamente importantes en su vida, y espere un momento a que se resuelva el tema. Pero evidentemente creo que estar muy expuesto, además que ya sabemos que las redes hoy día se utilizan mucho más para criticar, para destruir, que para apoyar. Entonces, en eso creo que lo que hemos conversado algunas veces, que nuestro cerebro siempre tiene una tendencia a ser mucho más negativo que positivo. Y eso se ve claramente mucho más en las redes que en otra área, digamos. Claro, porque hoy por hoy podemos hacer un porcentaje, un 70% negativo, un 30% positivo.
por ahí yo creo que perfectamente debe andar. Yo creo que las redes se han prestado para poder expresar efectivamente ese 70%, 80% que tenemos de fijarnos en lo negativo, de criticar, de destruir, que en el fondo de tratar de construir, de apoyar, etcétera. Claro, y el jugador, como buen jugador de fútbol, le gusta mostrarse y salió para atrás. El tema yo creo, Rodrigo, llevándote justamente a esa situación puntual de Byron Castillo, yo creo que si no trolea él a nuestro país, quizás no estuviese sufriendo lo que sucedió, ¿o no? Creo que ese tipo de actitudes exacerban un poquito más las personas que están alrededor de las redes, indudablemente. Incluso no siendo chileno, yo creo que en otros países también un poco este troleo que hizo, indudablemente genera un efecto, como te decía anteriormente, un efecto boomerang muy negativo para él. Por la parte final, Rodrigo, y sabiendo y agradeciendo tus tiempos, por favor, muchas gracias. ¿En qué crees tú que va a terminar esto, Rodrigo, mentalmente para el jugador? Pongámonos hipotéticamente, ya, Chile clasifica al Mundial por secretaría, queda fuera a Ecuador. Bueno, ahí hay que hacer un trabajo muy importante con el jugador porque evidentemente va a quedar marcado, a pesar de que, a ver, uno podría establecer que en general la responsabilidad no la debe tener seguramente él en un 100%. Aquí hay otras personas involucradas, hay otras personas que guardaron información, otras que falsificaron información, no sé, hay un montón de gente que está alrededor de él, pero evidentemente al que se señala y el que va a quedar seguramente con un alto grado de marcación en ese sentido es con él. Entonces hay que hacer un trabajo importante. Ahora, la tendencia en general en el mundo es que muchos de estos hechos, pasado un buen tiempo, empiezan a ser olvidados y el jugador yo creo que va a poder retomar su vida, entre comillas, normal, a pesar de que yo creo que con esto puede cambiar bastante su tema, pero ahí es la importante la importancia, perdón, de la ayuda que puede tener desde el punto de vista profesional, porque evidentemente si es así el resultado, él va a tener muchas dificultades en un primer momento. Y si nos vamos al otro lado, bueno, Ecuador está clasificado. Claro, yo creo que ahí indudablemente él va a pasar por un periodo también donde va a generar algún tipo de situación, pero menor y con menor intensidad. Yo creo que él podría, bueno, no sé si lo van a convocar finalmente a Mundial o no, pero eventualmente habría que también tratar de trabajar para evitar que esa situación pueda ser cuestionada ya incluso en el Mundial, que los rivales la puedan utilizar eventualmente como un arma para poder sacarlo, digamos, ¿no? Claro, y eso va a ser complicado. Los rivales al lado, su par de carabatitos, y entre medio, ¡pum! El chirolazo, buena colombiano. No, perdón, soy ecuatoriano, ¿o no? Siempre estas cosas se aprovechan en el fútbol, así que evidentemente, y sobre todo cuando hay rivalidad entre los países, claramente podría expresarse. Así que yo creo que igualmente el jugador tiene que recibir algún tipo de ayuda, independiente del resultado o no. No, por supuesto. Y Rodrigo, para ir cerrando, em, ¿algún consejo para el colocolino que mañana va a estar pendiente de un partido tremendamente importante, el más importante del semestre, creo yo, para Colo Colo? Si bien es cierto, no es tu club, tú trabajas en Cobresal, pero la opinión del psicólogo, o sea, y del hincha chileno que quiere que un equipo chileno acceda. ¿Cómo, cómo se debe tratar esta situación para lo que es el hincha chileno puntualmente? Bueno, aquí hay dos cosas que ha sido muy interesantes, y es que lo primero es que, bueno, es una opción que tiene un club, definitivamente un club chileno, de poder traspasar una línea que a mi juicio ha sido muy difícil todos estos años, que es tratar de tener un mínimo, digamos, de rendimiento en esto. Yo siento de verdad que para muchos clubes el llegar a una Copa Internacional es el fin y no el proceso. O sea, me da la idea de que muchos se conforman finalmente con llegar solamente a la Copa y no producir nada. Creo que ahí estamos estancados en una especie de zona de confort. Entonces, a mí me parece que una de las claves que deberíamos poner a Colo Colo es cómo logramos movilizar a los jugadores para que entiendan que el participar en una Copa Internacional no es la propina, producto de que saliste en tal lugar o saliste campeón o lo que sea, sino que es una copa que hay que entrar a jugar y hay que entrar a competir. O sea, no es participar, sino competir. Y ahí hay un tema muy vital que tiene que ver con movilizarlo y sacarlo un poco de esta zona de confort que se ha mantenido inalterable durante tantos años, que es ir a una Copa Internacional y yo explicaba la otra vez un poco en las redes, hablaba del concepto de desesperanza aprendida, Pablo, que es un concepto que explica mucho por qué, por ejemplo, algunos países no pueden salir de la pobreza.
El concepto tiene que ver con que si yo veo que el de al lado no puede salir, que el del otro lado tampoco puede salir, que el de al frente tampoco puede salir, un poco uno empieza a evaluar y dice, ¿por qué yo debería salir si veo que los demás no pueden? Y aquí ha pasado que si analizamos la historia, vemos que los clubes con distintos equipos, con distintos entrenadores, no logran capitalizar una buena participación en las copas internacionales. Entonces, como que empieza a pasar que empezamos a pensar de que en realidad, ¿por qué hoy día va a ser distinto? Si en realidad históricamente hemos tenido muchas dificultades. Entonces, tratar de romper esa desesperanza prendida, tratar de movilizarlos sacando de la zona de confort y motivándolos a full. Yo creo que ahí hay tres conceptos que son importantes a trabajar con ellos. ¿Clasifica o no clasifica Colo-Colo? Yo creo que sí. Yo también Yo creo soy que sí. optimista por naturaleza, así que creo que sí. Sí, yo también creo. Yo soy de Cobreloa, soy rival Yo acérrimo sé, en la pues. historia, pero quiero que Colo-Colo clasifique. Evidentemente soy un equipo chileno, como no, me dolió en el alma que también que la Católica queda afuera. Hoy día se juega su posibilidad en la Copa Sudamericana, en fin. O sea, primer semestre para el olvido otra vez del fútbol chileno, pues, maestro. ¿Ah? Y aparte que un equipo clasifique también es bueno para todo el fútbol. Esto nos ayuda a todos los que estamos trabajando de alguna forma con los jugadores, con las instituciones, etcétera. Entonces creo que hay que verlo también desde esa perspectiva. Rodrigo Caguas, muchas gracias por recibir el contacto con la Redgoleta de Red Gol cuando son las 3 de la tarde con 13 minutos. Te agradecemos, sabemos que la agenda es complicada, apretadita, así que las palabras finales para usted, mi amigo, como siempre, bienvenido a su casa nomás. ¿Ah? Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Red Gol. Gracias por la invitación. Siempre cuando hay que tocar estos temas son interesantes porque uno creo que puede también educar y enseñar mucho a las personas a leer adecuadamente un poco lo que va pasando, aunque sea en el contexto deportivo. Así que muy agradecido por la invitación y a disposición, como siempre, de ustedes. Ahí estaba, Rodrigo Caguas, psicólogo, especialista, psicólogo deportivo, por supuesto, en contacto con la Redgoleta de Red Gol. Tengan todos ustedes buenas tardes, sigan en la compañía de nosotros por la noche, toda la emoción con Católica Talleres y mañana completísimo informe de todo lo que tiene que ver, evidentemente, con Colo Colo Fortaleza y hoy el aniversario 95 de la Universidad de Chile. Un abrazo grande para todos, que tengan buena jornada. Chao, chao.